Muy buenos días, tardes, noches. Yo soy Poderoso Sensual. En esta ocasión traigo para todos ustedes Hoy es un buen día para morir, del maestro Colo, editado por D-Books. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en un episodio más, en un capítulo más, aquí en donde hablamos de cómics y últimamente de algo más. Como comentaba, el cómic de esta semana es Hoy es un buen día para morir, del maestro Colo. Pero vamos a entrar en tema hablando un poco de el autor. El autor se llama Jesús Colomminas, alias Colo. Él nace en Madrid en 1968, cursa sus estudios en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. Y bueno, a lo largo de su vida, por más de 20 años se ha dedicado a la publicidad, pero también ha participado en algunas antologías y en algunas revistas con tiras cómicas. Es alrededor del 2010 en donde participa en el segundo encuentro o en la segunda convocatoria de cómic de Planeta Agostini y gana ahí el primer lugar con un cómic que se llama De Perros y de Huesos. Y bueno, ese es su inicio en el mundo del cómic. Posteriormente hace ya esto, que es Hoy es un buen día para morir. Este es editado en el 2015 por D-Books y en marzo del 2017 sale su segunda edición. En el 2018 Colo firma una nueva historia que se llama Animal, y bueno, de esa estaremos hablando próximamente, ya que tengo muchas ganas de hacerme de ella y leerla, ¿no? Mientras vamos a hablar de esta historia y vamos a leer un poco lo de atrás para ir entrando en tema. Dice, ¿y si el mundo se acabara? ¿Y si el tiempo se ha terminado y nos enfrentamos a un apocalipsis vírico? Un virus que afecta al sistema límbico, ataca al sistema nervioso y desata cuadros depresivos que terminan con la muerte del individuo. Más allá de las depresiones que causa, el virus no muestra síntoma alguno hasta minutos antes de la muerte, donde se manifiesta haciendo sangrar los ojos con lágrimas rojas. Una muerte teatral para el llamado mal de la tristeza. Y cierra aquí esto con un texto que dice: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te apasiona realmente? Esa es la premisa de este cómic. Se podría simplemente catalogar como una historia apocalíptica, pero creo que va más allá de eso, ¿no? Vamos a comenzar platicando sobre los personajes. Aquí, esta historia contiene muchos personajes, desde la propia ciudad, que es un personaje, desde los propios medios, la televisión, el poder político, el poder empresarial. De alguna manera son ellos propios personajes, que también se representan por personas. Aquí hay un señor que es señor Novoa, que es un ejecutivo, un empresario, líder de la empresa dominante de farmacéuticas, y que mucho tiene que ver él con este desarrollo del virus y todas sus intenciones, todo este tejimaneje, el mover los hilos detrás del escritorio. Tenemos otros personajes que son sus segundos. Algunos son personas viles, algunos son gente que sin escrúpulos, que solo atiende a las necesidades del señor Novoa, sin importarle qué pase en el medio de sus peticiones. Y hay otros personajes que se empiezan a cuestionar, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la parte del gobierno, representado por los líderes políticos, y tenemos también la parte de medios, que en este caso los representa TV Informa. TV Informa, informa. Y bueno, también esa es como la parte de los personajes en la cúpula de poder. Tenemos otros personajes que son los que están a pie, la gente que está pues metiendo las manos, trabajando, esforzándose para que la sociedad esté productiva, ¿no? Y aquí lo padre es que vamos a conocer esta historia a través de los ojos de un grupo musical, un grupo
que hace música, se llama Hielo Rojo, y sus personajes, sus integrantes, son los que nos van a permitir conocer este mundo del cómic a través de sus propias vidas, ¿no? Vamos a tener en primer lugar a la batería, Steven. Todos son apasionados de la música, pero evidentemente la música no es lo que les hace que puedan pagar las cuentas, ¿no? Entonces todos tienen segundos trabajos o vienen de familia, ¿no? Steven es el baterista, es el productor, es el arreglista y es el más impetuoso en lograr hacer un demo, ¿no? Una maqueta. Él, para también ganarse la vida, para pagar las cuentas, trabaja en el sector de la construcción. Y bueno, después tenemos a Luz. Luz es la guitarrista. Ella es hija de un escritor, que su papá aquí es un personaje bien importante. Su papá es un escritor. Aquí te muestran que recién falleció su esposa. Y bueno, es este proceso de luto que él tiene. Y su hija pues está ahí apoyándola, ¿no? Ella es Luz y está en las guitarras. Luego viene Víctor. Víctor es yo creo que es como la representación de un sector de la sociedad que es muy tibio, ¿no? Que está inconforme, pero dentro del sistema trata de hacer algo diferente para sentirse bien, sin romper de tajo con muchas ataduras, ¿no? Él es un científico que trabaja en esta empresa del señor Novoa, por lo tanto te pone aquí que es un personaje muy importante, muy inteligente, pero también tiene esta pasión por la música y él es el encargado de tocar el bajo en la banda. Tenemos a David. David es un invidente, un débil visual, un ciego, que al no tener vista resulta que tiene mucho más cordura y puede ver más allá, ¿no? De las personas y las situaciones. Y bueno, él tiene una novia que se llama Casia. Él está desempleado y él va a ser la parte que nos va a mostrar cómo es la parte gubernamental, ¿no? La parte de estar de ventanilla en ventanilla, tratando de encontrar un trabajo y pues que nos hace ver lo difícil de esta sociedad en este cómic, ¿no? Y por último tenemos a Yoyo. Yoyo es una mujer también que es la encargada de los teclados. Ella toca el cello y algunas cuerdas. Y bueno, ella en su historia compra un teclado. El teclado se descompone. Al abrirlo descubre una pequeña etiqueta. Y bueno, son pequeñas pistas que lo van llevando a encontrar el nombre de la persona que era dueña de ese teclado. Y resulta que ella en su infancia pues fue a alguna fiesta y había un tecladista y ella se emocionó tanto de escuchar los sonidos que salían de ese aparato que se enamoró. Y básicamente esa es la causa por la cual ella se enamora de la música. Y bueno, resulta que años después ella compra ese mismo teclado y empieza a buscar al dueño de este aparato, ¿no? Para agradecerle, para decirle que gracias a él, bueno, ella es fanática de la música. Poco a poco va encontrando ahí respuestas, pero de eso hablaré un poco más tarde. Y bueno, sin duda, lo que es la historia, como decía, puede simplemente quedar en algo apocalíptico, pero lo padre de esta historia es que va más allá, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto historias, muchas de este tipo, donde algo empieza a extinguir y atacar a la sociedad. Y bueno, también cómo las sociedades van resolviendo estos temas, ¿no? En historias como El Eternauta, vemos que a la primer viruta de nieve toman sus precauciones, ¿no? De inmediato reculan y ven los efectos que tiene. Y bueno, sale todo un tema de protección y de sobrevivencia y de lucha a partir de ellos nada más, ¿no? Poco a poco vas saliendo y vas viendo otros personajes, pero realmente no te muestran el quehacer de toda la sociedad, ¿no? Es solo un grupo que se enfrenta a un mal y poco a poco van descubriendo y nos van dando como lectores las respuestas a este mal que ataca esta ciudad, en este caso el Eternauta, Buenos Aires. En otras historias como Walking Dead vemos cómo los zombies se propagan y se hacen grupos y sale la parte más cruel y vil del ser humano, y a veces ya no es tan importante el zombie sino las consecuencias que hay dentro de los propios grupos de sobrevivencia.
En este caso, en esta historia, algo que me gustó mucho es que si bien son 379 páginas y de alguna manera todo es así lineal, no hay saltos en el tiempo, entonces día a día vamos viendo la decadencia de la ciudad, de las personas, de la escasez de empleo, la escasez de alimento, y vamos viendo eso poco a poco. Aquí Colo, de manera muy acertada, nos va dando las pautas por tantos personajes que lo ocupan. Nos vamos dando pequeñas historias, pequeñas anécdotas y pequeñas situaciones que van avanzando la historia de cada uno, y en su suma, en el total, van avanzando en la historia general del cómic. Eso es una parte muy interesante en esa lectura. Y también reflexionar, porque aquí cuando se descubre que está el virus, el gobierno se mezcla la parte de las farmacéuticas, la parte de gobierno y la parte de medios para esconder, para minimizar, para engañar a la sociedad y no dar la información completa de lo que está sucediendo. Y por tanto la gente se vuelve muy displicente, en el sentido de que no le importa realmente lo que está pasando mientras no le suceda a ellos de primera mano. Ellos siguen trabajando, ellos siguen en lo suyo, y parecía ser que no es importante, pero poco a poco se empieza a propagar la información, empiezan a salir más muertos, empiezan a ver realmente que no es algo que sea muy leve, sino que realmente está pasando algo muy grave. Y bueno, aquí vemos cómo la sociedad actúa de manera pues muy displicente y como ganado, porque también aquí la parte importante que cuestiona, y eso es algo que tiene mucho esta historia, más que presentarnos la aventura de qué pasará con un grupo de personas, es las reflexiones de qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, tanto las personas como en este caso los sectores como los medios, de ir engañando a las personas, ¿no? De ir engañando a la masa, y la masa seguir en lo suyo y consumiendo y produciendo y minimizando ellos mismos por lo que ellos ven y entienden de la tele, ¿no? Lo que dice la tele, eso es. En este campo es donde entra un personaje que se llama el Susurro. Este personaje, ya que la tele está monopolizada por esta cadena, TV Informa, él logra meterse en su señal y él logra entrar a las televisiones de todas partes para empezar a soltar ciertos mensajes que parecieran ser simples tomaduras de pelo, pero detrás de estos mensajes que él tiene, te va dando una serie de cuestionamientos, te va diciendo: ¿eres feliz? ¿En dónde estás? Recuerdo aquella época de las películas y cosas así, que el peligro que él tiene es que puede atacar a la conciencia de las personas y hacer que despierten de alguna manera, de algún letargo, ¿no? Entonces aquí el gobierno también se da cuenta de lo peligroso que puede ser él y orquesta toda una infraestructura, todo un rollo para atacarlo, ¿no? Para satanizarlo y que la propia sociedad no crea, ¿no? Y se ponga en contra. Pero bueno, aquí este personaje es muy importante y poco a poco va creciendo su relevancia. También es muy, muy padre ver cómo resulta esto. Y bueno, dentro de la parte también que contiene este libro es la parte de la música. Aquí todos en algún momento de la historia vemos que están trabajando en su maqueta, están en su sala de ensayo y empiezan a trabajar. Y aquí es donde entra el soundtrack que esta edición contiene, es un disco, porque tú lo estás viendo y conforme lo vas escuchando sí te vas imaginando que están tocando, ¿no? La verdad, si logras conectar, si logras tener como ese momento de estar escuchando la música y ver, en tu mente se puede ir procesando ya no solo como un cómic, sino tal vez hasta como una película, ¿no? Una animación. Y eso es muy padre, ¿no? El disco le da un timing, le da una atmósfera, ayuda en ciertas situaciones donde hay esta parte como de acción o situaciones de reflexión, adentrarse más, ¿no? Como decía también, Luz tiene una de las integrantes, la guitarra líder, tiene su papá que es poeta, falleció su mujer y parece que Luz ya ha superado eso, ya sigue adelante, pero su papá no, su papá está muy, muy, muy deprimido, muy triste más que deprimido por la pérdida, ¿no? Entonces su hija lo trata de motivar, pues haciendo que él escriba, ¿no? Entonces cada vez que ellos se ven, él le cuenta una historia y esas historias son muy padres porque
dentro de la lectura, cuando llegamos a que él cuente esta historia, es un momento como de desconectarte, como de darte un respiro a lo que está sucediendo, ¿no? Y todas sus reflexiones o sus poemas sirven como reflexión muy profunda, ¿no? Sobre qué estás haciendo, sobre el luto. Y de hecho aquí hay uno que se llama Tumba de Luz, y hay una pieza, una canción que se llama igual. Entonces tú le pones play, es ese pequeño poema, y yo ahí entiendo que es un poco donde ya hace ese switch el papá de poder seguir adelante, ¿no? De en un sueño que él tiene, que le cuenta a su hija, dar ese paso adelante y continuar con su vida, ¿no? Entonces la canción y lo que va contándote el cómic es muy muy padre. Y bueno, ya estoy contando mucho. Esta historia, he estado buscando información y ha sido muy muy bien recibida. Se ha hablado muy bien de ella, y la verdad, después de leerla, pues no puedo desmentirlos, ¿verdad? Es una gran historia. Hoy día se consigue muy fácil aquí en México, ya que D-Books ha traído ya su catálogo, y podemos encontrarlo en librerías como Gandhi, El Sótano, en El Péndulo, y hasta en lugares como Sanborns, ¿no? Bueno, sin duda una gran historia. Y bueno, recordar también que ya estamos muy cerca de 3 ferias de libro: la FIL del Zócalo, que ya es el próximo mes, en octubre. En noviembre tenemos la FILIG, que esa se celebra aquí en el Parque Bicentenario, y cerramos en Guadalajara con la FIL de Guadalajara. Entonces seguramente ahí en algún stand estarán estos libros. Y bueno, si no, también el año que entra, en la venta de libros del auditorio, en el remate de libros, D-Books este año estuvo ahí presente, y sin duda el que sigue estará, y podrán hacerse de varios títulos, no nada más sino otras piezas más, como Solos, como Lo Sublime de lo Terrible de Goya, o el material del Torres, que también El Fantasma de Gaudí, y muchas piezas más, ¿no? La verdad, trae un muy buen catálogo, y vale mucho la pena hacerse de muchos libros de D-Books hoy que tenemos la posibilidad de comprarlo acá, ¿no? Pues bueno, no hay mucho más que decir, o podría decir mucho, pero la verdad quiero que ustedes lo descubran. Ojalá que esto haya sido de su interés. Recordar que aquí también él juega mucho con esto del virus. Hay algunas escenas en donde se puede ver, ya estoy tirando aquí todas mis separaciones, que están con el cubrebocas. En el 2009, aquí en México, tuvimos toda esta pandemia, este miedo a la influenza, y en esa ocasión yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Monterrey, y estando allá vi la noticia, y una vez que uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en esa ocasión, bajando del avión, nos rociaron con spray, como Lysol, para, no sé, desinfectarnos. Y después, al entrar a la zona de las bandas para recoger las maletas, inmediatamente nos hicieron ponernos cubrebocas, ¿no? También las maletas tuvieron ahí un rocío de spray, no sé realmente si era Lysol, pero bueno, se hizo todo ese rollo. Y sales y ves todos cubiertos, el miedo, nadie te saludaba de mano. De ahí viene todo el rollo de estornudar así, de no tocarte los ojos, y cambió el ritmo de vida de toda la ciudad por varias semanas. En el metro prácticamente iban con guantes, con cubrebocas, y habían los que también ya hasta traían toda la cara cubierta, ¿no? Para evitar cualquier tipo de infección. Entonces se soltó el miedo. En esa época también políticamente habían muchos temas, porque fue el tiempo de Calderón y la violencia estaba con todo. Y esto hizo que un poco ese tema se quedara ahí guardado. Y por eso esta historia tiene mucha importancia para mí, porque todo eso que vivimos aquí de alguna manera se ve reflejado y hace que uno recuerde toda esta pandemia y ese miedo que nos producen, y que no sé si realmente sucedió tal cual, tan grave, o solo fue una forma de que sucedió. Sí hubo muchos enfermos, pero tal vez aquí hicieron que pensamos que fuera mayor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucedió en esa época. Del dibujo, decir que Colo maneja una línea muy, muy suelta, casi es como un boceto, y termina siendo rellenada con un tipo de aguada o color digital, pero realmente en la parte del color tiene una gran secuencia,
tiene un dominio de las anatomías, ya que aquí ves altos, chaparros, gordos, enanos, viejos, niños, de todas las etnias. Y esa parte es muy positiva, ya que hace que realmente veas un complejo, una sociedad completa, ¿no? También vemos que tiene una gran capacidad para ubicarnos en sitios, ¿no? Ubicarnos en ciertos edificios, ubicarnos y sentir que estás en una ciudad llena de graffiti, llena de suciedad, llena de autos abandonados, un montón de detalles, es muy detallista, pero sin duda aquí tal vez lo único es, a mí me hubiera gustado mucho que fuera más el tipo de dibujo de la vieja escuela. Creo que esta historia iba mucho con ese tipo de dibujo. El dibujo, por ejemplo, de un propio Lozano López, el dibujo que vimos en Juan Jiménez en la historia de Ciudad. Creo que ese tipo de dibujo le iría muy bien. Y bueno, sin duda el dibujo pues es muy bueno, pero yo personalmente me hubiera gustado más ese tipo de matiz, de registro, que creo yo ayudaría a impulsar todavía más esta cosa que tiene de introspección esta historia. Bueno, hoy es un buen día para morir. Cualquier día es muy bueno para morir. Y hoy terminamos de hablar de este cómic. Me despido. Si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Recuerden seguirme en Instagram. Y bueno, denle un like, compartan y ayúdenme a que este canal vaya creciendo para poder llevar historias como estas, que creo salen del común del cómic del cual se habla hoy día. Y pues muchas gracias. Me despido. Poderoso, Colo, D-Books. Hoy es un buen día para morir. Adiós.